Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Te alabamos, Señor. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada, en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. ¡Aleluya! Dice: su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada, y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Glorioso Señor, cántale conmigo, dice: vive, venció a la muerte, vivo está mi rey, pronto vendrá. Cántele fuerte: mi Dios, mi rey, venció a la muerte, vivo está mi rey, pronto vendrá. Invencible, Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso.
en la victoria de saber que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. En esa misma victoria, Señor, nosotros nos presentamos ante ti, Dios Padre eterno, poderoso, para santificar tu santo nombre, Señor, para darte todo honor, gloria y reconocimiento, para reconocer, Señor, nuestra fragilidad como seres humanos y entender, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Por eso, una vez más, declaramos nuestra dependencia total a tu santo nombre y te agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida. En esta noche también, Señor, presentamos delante de ti los diezmos y ofrendas, agradeciendo, Señor, por tu inmensa provisión y por el cuidado que tienes para con nosotros y reconociendo, Señor, lo dulce y precioso, Padre, que es recibir tu santa palabra. Reconocemos, Señor, que tú eres un Dios santo, que en los firmamentos, Señor, en este mismo momento las estrellas nos anuncian, Señor, ese poder, esa grandeza tuya. Por eso en esta noche también lo hacemos desde lo más profundo de nuestro corazón, agradeciéndote por tu inmenso amor y bondad. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, antes de dar paso a la exposición de la palabra, queremos una vez más recordarles a ustedes que como iglesia tenemos un número telefónico habilitado a través de la plataforma de WhatsApp para que usted pueda tomar contacto con nosotros y así poder entregarle la información que usted necesite referente a la iglesia, si necesita alguna ayuda. Tal vez necesita agendar alguna consejería, alguna oración, algún pedido especial, pues nosotros estaremos gustosos de atenderlos a través del número que aparece en pantalla. Por favor, tome en cuenta, solamente a través de WhatsApp. No recibimos llamadas telefónicas en este número, sino a través de mensajes de texto o audio en la plataforma de WhatsApp. Y ahora sí, amados hermanos, retomamos nosotros los estudios con nuestro querido pastor Edgar Silva y disponemos también nuestro corazón para recibir de la santa palabra de nuestro Señor. Oremos. Amado Señor, bendito Padre eterno, ante ti nos presentamos con gozo y alegría al saber que nos estamos dirigiendo a un Dios vivo y verdadero. Y por ese mismo poder, Señor, con el cual tú te levantaste de entre los muertos, ahora, Señor, con ese mismo poder tú sostienes nuestras vidas. Gracias, Señor, por la exposición de tu palabra y porque sabemos que a través de ella tú nos sigues formando, no solo intelectualmente, sino sobre todo transformando desde nuestro interior, para darte la gloria y la honra a ti. Bendice la vida de Pastor Edguitar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amados hermanos, esta es una oportunidad que el Señor nos da una vez más para poder reflexionar acerca de las enseñanzas de la palabra de Dios y que podamos ser edificados como iglesia. Sintámonos entonces bendecidos a pesar de cualquier situación que tú pases, cualquier dificultad. Siéntete bendecido al poder tener la Biblia, al poder tener este medio y poder aprender juntos lo que la bendita palabra del Señor nos muestra. Recuerda que como iglesia somos llamados también a guardar y a predicar la sana doctrina. Y es por eso, mis amados, que en esta oportunidad yo quisiera que dispongas de estos pocos minutos, 30 a 35 minutos, para poder juntos crecer en las enseñanzas que son eternas, enseñanzas que no van a pasar de moda. Es lo que el Señor nos ha querido revelar a través de su palabra. Y en esta oportunidad, hermanos amados, quisiera que por favor dispongas tu corazón para poder aprender acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Trinidad. Y consideremos esta pregunta. Muchas veces tal vez la hemos formulado, no sé. ¿Cómo es que Jesús es completamente Dios y completamente hombre? Y no obstante es una sola persona. Tal vez alguien te preguntó, tal vez tú mismo el día de hoy, en esta noche, tienes esta inquietud. Te repito, ¿cómo es que Jesús es completamente Dios y completamente hombre, y sin embargo es una sola persona? Amados,
vamos entonces a tratar de explicar a través de la palabra de Dios. Iglesia, Dios es fiel. Nosotros podemos tratar de resumir la enseñanza bíblica sobre la persona de Cristo de la siguiente manera. Jesucristo era completamente Dios, una vez más, completamente Dios y completamente hombre en una sola persona, y lo será para siempre. Esto es lo que vamos a tratar en esta noche de entender juntos. Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre en una sola persona, y lo será para siempre. El material bíblico que apoya esta definición realmente es muy amplio. Estudiaremos primero, amados, la humanidad de Cristo, y luego estaremos estudiando, si Dios así lo permite, después de estudiar la humanidad de Cristo, estaremos estudiando su deidad, y entonces intentaremos mostrar cómo la deidad y la humanidad de Jesús están unidas en la persona de Cristo. De seguro nos llevará unos 2 o 3 estudios para poder cubrir esto que hemos planteado. Pero bueno, entremos pues entonces en materia. Vamos a considerar en esta noche la humanidad de Cristo. Y dentro de esta verdad bíblica, la humanidad de Cristo, vamos a considerar el nacimiento virginal. Amados, el nacimiento virginal. Cuando hablamos nosotros de la humanidad de Cristo, es apropiado, iglesia amada, es apropiado empezar hablando del nacimiento virginal de Cristo. ¿Por qué? Amados, las Escrituras claramente afirman que Jesús fue concebido en el vientre de su madre María mediante la acción milagrosa del Espíritu Santo y sin padre humano. Te repito una vez más, por favor, recuerda que como iglesia somos llamados a predicar y a defender la sana doctrina. Por ahí hay muchos grupos que están confundidos y que tratan hasta de rebatir estas verdades que a través de los siglos la iglesia del Señor Jesucristo las ha abrazado. Las Escrituras, una vez más, claramente afirman que Jesús fue concebido en el vientre de su madre María mediante la acción milagrosa del Espíritu Santo y sin padre humano. Entendamos pues entonces, dice la palabra, que el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Dice, su madre María estaba comprometida o desposada, de acuerdo a la versión Reina Valera del 60, es lo mismo. Su madre María estaba desposada o comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, antes de conocerle a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Esto usted lo puede ver en Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Vamos a tratar de ir paso a paso. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amados, poco después de eso, un ángel del Señor dijo en cambio a José, quien estaba desposado con María, le dijo este ángel: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. No temas, le dice, recibir a María. No la deseches. Luego nosotros leemos que José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa.
pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Amados, a veces el leer la palabra de Dios y entender lo que la palabra de Dios nos dice, dejando a un lado toda tradición, dejando a un lado cualquier concepción humana, a veces cuesta. Pero dice Mateo capítulo 1, versículo 24 y 25, una vez más, Mateo 1, 24 y 25, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amados, esos mismos hechos los encontramos confirmados no solo en el Evangelio de Mateo, también en el de Lucas, donde leemos, por ejemplo, acerca de la aparición del ángel Gabriel a María, después de que el ángel le anunciara que daría a luz un hijo. María, ¿qué es lo que contesta? ¿Qué es lo que le dice al ángel? María le dice, ¿cómo? Le dice al ángel, ¿cómo podrá suceder esto, puesto que soy virgen? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo es que voy a concebir un hijo, puesto que soy virgen? Le pregunta al ángel, ¿cuál es la manera que va a acontecer esto? A lo que el ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el niño que va a nacer se llamará Santo, el Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, recuerde cuál era la pregunta, ¿y cómo va a suceder esto? Si soy virgen, dice María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amados, la importancia doctrinal del nacimiento virginal la podemos ver al menos en tres cosas. Consideremos la primera. Primer aspecto importante del nacimiento virginal. Primero, el nacimiento virginal muestra que la salvación debe venir en última instancia de parte de Dios, de parte del Señor. Entendamos, la salvación no puede venir de un simple ser humano, la salvación tiene que venir de parte del Señor. Tal como Dios había prometido que la simiente de la mujer, o que la descendencia de la mujer, ahí en el libro de Génesis, cuando el primer hombre y mujer caen en pecado, el Señor ahí declara algo tremendo, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, le dice a la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amados, Dios había prometido que la simiente de la mujer destruiría al final a la serpiente. Hizo que esto sucediera mediante su poder y no por medio de esfuerzo humano. Es por eso, amados hermanos de la iglesia cristiana, Dios es fiel. No te olvides, el nacimiento virginal de Cristo es un recordatorio inconfundible de que la salvación nunca llega mediante el esfuerzo humano, sino que es obra de Dios mismo. Por eso es que nosotros no tenemos mérito alguno para llegar al cielo. Tú no puedes hacer absolutamente nada para ganarte el cielo, nada. Toda la gloria es para Dios, la obra es de Dios. Nuestra salvación solo se produce a través de la obra sobrenatural de Dios. Y eso, mis amados, se hizo evidente al principio de la vida de Jesús, nuestro Señor, cuando dijo,
Dios, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Galacia, ahí en el libro de Gálatas, Pablo dice, ponga atención, ya le doy la cita. Pablo dice, Dios envió a su Hijo. Dios, mire que la obra es de Dios. Mire que usted no puede hacer nada, absolutamente nada para ganarse el cielo. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Te voy a repetir, y tú lo puedes comprobar. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Una vez más. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esta palabra lo prediqué en la Navidad pasada, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, este Hijo dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, versículo 4 y 5. Amados, segundo aspecto, el nacimiento virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona tanto la deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Esto es tan importante que nosotros comprendamos. Amados, una vez más, en medio de tantas falsas doctrinas, tantas falsas enseñanzas, ya no se predica, ya no se enseña esto que estamos aprendiendo en los discipulados de tu iglesia. Te repito este segundo aspecto, el nacimiento virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. La deidad de Jesucristo en su plenitud y la humanidad de Jesucristo en su plenitud. Esto se podía dar solamente a través de un nacimiento virginal, tal como sucedió. Este fue el medio que Dios usó para enviar a su Hijo. Sí, Señor. Usted recuerda, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios dio a su Hijo unigénito. ¿Pero para qué, pastor? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por favor, considera que Dios desde el cielo envía a su Hijo. Ahora, lo leímos hace un momento, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces Dios envía para que nazca, tal como dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amados, si pensamos por un momento en otras posibles formas en las que Cristo hubiera podido venir a la tierra, ninguna de ellas habría unido tan claramente a la humanidad y a la divinidad en una sola persona. Para Dios, probablemente hubiera sido posible crear a Jesús como un completo ser humano en el cielo y enviarlo a la tierra sin la intervención de un Padre humano. Pero entonces, amados, hubiera sido muy difícil para nosotros poder ver que Jesús era completamente humano como nosotros. Si el Señor lo enviaba completamente, solamente divino desde el cielo, ¿cómo nos identificábamos en nuestra humanidad? ¿Cómo el Señor se identificaba con nuestra humanidad? El Señor no hubiese sido parte de la raza humana que descendía físicamente de Adán. Por otro lado, amados, probablemente a Dios le hubiera sido posible hacer que Jesús viniera a este mundo por medio de dos padres humanos, ¿sí o no? Padre y madre humanos, y con naturaleza divina, unida milagrosamente a su naturaleza humana en algún momento oportuno de su vida.
El Señor pudo haber dicho, bueno, va a nacer de padre humano, madre humana, y a los 19 años voy a intervenir de manera sobrenatural para que también tenga ahora una participación divina, una naturaleza divina. Pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Pudo haberle mandado solamente, completamente divino desde el cielo, pero no lo hizo. Entonces, hubiera sido, si es que era de padre humano y madre humana, hubiera sido bastante difícil para nosotros comprender cómo Jesús podía ser completamente Dios, puesto que su origen era como el nuestro en todos los sentidos. Pensar en otras dos posibilidades nos ayuda a entender cómo Dios, en su sabiduría, ordenó una combinación de influencias humanas y divinas en el nacimiento del Mesías, nuestro Salvador, de manera que toda su humanidad fuera evidente para nosotros en razón del hecho de su nacimiento humano normal de una madre humana y su plena deidad, tal como fue evidente en el hecho de la concepción en el vientre de María mediante la obra poderosa del Espíritu Santo. Amados, hay un tercer aspecto. El nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo hizo también posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin la herencia de pecado. Te repito, el nacimiento virginal hizo también posible que nuestro Señor Jesucristo fuera completamente humano, pero sin la herencia de pecado. Como lo dijimos en alguna otra enseñanza, todos los seres humanos hemos heredado la culpa legal y la naturaleza moral corrompida de nuestro primer padre, Adán. Eso nos muestra la Escritura. Lo que a veces se llama pecado heredado, otros incluso llaman pecado original. Bueno, el hecho de que Jesús no tuviera un padre humano, recuerde que fue concebido por obra del Espíritu Santo, pero el hecho de que Jesús no tuviera un padre humano, ¿qué significa, pastor? Significa, mis amados, que la línea de descendencia de Adán quedó parcialmente interrumpida. Jesús no descendía de Adán exactamente en la misma manera que los demás seres humanos. Como los demás seres humanos hemos descendido de Adán. Y esto nos ayuda a comprender por qué la culpa legal y la corrupción moral que cargan los demás seres humanos, ahí estamos incluidos nosotros. ¿Por qué esa culpa legal y por qué esa corrupción moral no la encontramos en Cristo? Así que esta idea parece estar indicada en la declaración del mismo ángel Gabriel a María cuando le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. No era el Espíritu poderoso de José, no, el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que se llamará Hijo de Dios. Lo leímos, Lucas 1:35, una vez más. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y así como el Espíritu vendrá sobre ti, María, y así como el poder del Altísimo te cubrirá, por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está identificada la divinidad del Señor. Hijo de Dios. Y la humanidad se identifica con el título Hijo del Hombre. Nunca lo olvides. Amados, debido a que el Espíritu Santo causó la concepción de Jesús en el vientre de María, debido a eso es que el niño será llamado Santo.
¿Por qué? Porque fue concebido por el Espíritu Santo. Esta conclusión, mis amados, no debe interpretarse como que quiere decir que la transmisión del pecado viene solamente por medio del Padre, porque las Escrituras no hacen una aseveración así en ninguna parte. La línea interrumpida de la descendencia de Adán, esa línea ininterrumpida quedó interrumpida cuando Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Hasta ahí, todos los seres humanos, hombres y mujeres, antes de que nazca nuestro Señor Jesucristo, de manera ininterrumpida, miren, venía la descendencia de Adán. Y solo en el caso de nuestro Señor Jesucristo, porque luego se aplica también a todos los seres humanos a través de la historia. Lucas 1:35 dice, una vez más, respondiendo el ángel le dijo, mira qué importante entender esta palabra, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, María, y como eso acontece, entonces el santo ser, ¿por qué santo? Porque es concebido por el Espíritu Santo, será llamado, rematado, será llamado Hijo de Dios. Qué tremendo. Como lo hemos explicado antes, usted y yo, nosotros, al tener a Jesucristo en nuestro corazón y al haber sido adoptados, usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios, pero usted no es el Hijo de Dios. No, el Hijo de Dios solamente es Jesucristo. Porque en la mente judía conocían con exactitud lo que significa el título Hijo de Dios. Conecta con la divinidad. Ahora, hemos visto este pasaje de Lucas 1:35 y conecta esta concepción por el Espíritu Santo con la santidad. Una vez más, así como es concebido por el Espíritu Santo, el santo ser. Claro, conecta con la pureza moral de Cristo. Y la reflexión en ese hecho nos permite entender que gracias a Él es santo, es gracias a la ausencia de un Padre humano. Jesús no era completamente un descendiente de Adán. Y que esa interrupción de la línea de descendencia fue el método que Dios en su grandeza, en su sabiduría, usó para hacer que Jesús fuera completamente humano sin que heredara el pecado de Adán. Tremendo, hermanos queridos. Qué tremendo entender esta verdad. Hay quienes, años atrás, generaciones anteriores, no aceptan la completa veracidad de las Escrituras y tratan de negar y tratan de inventar, ¿sí? Y se van en contra de esta doctrina del nacimiento virginal de Cristo. Pero si nuestras creencias, Iglesia, Dios es fiel, van a ser gobernadas por las declaraciones de las Escrituras, no de nuevas visiones, no de nuevas profecías, no. Usted sabe que no nos movemos por ahí, de que Dios ayer me habló y Dios ayer me dijo y que Dios me dio una revelación. No, como iglesia nosotros no creemos en esas nuevas revelaciones, porque tendríamos que incluir en la Biblia. La Biblia es la palabra revelada, no hay más, hermanos. La verdadera iglesia del Señor, el verdadero cristiano, no se inventa nuevas revelaciones. No. Se mantiene firme en la revelación que ha sido dada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y esta es nuestra ancla segura, tal como dice la misma palabra. Te repito, si como iglesia cristiana Dios es fiel, nuestras creencias van a ser gobernadas por las declaraciones de las Escrituras, y las Escrituras son suficientes, hermanos, entonces no negaremos
No negaremos esta enseñanza del nacimiento virginal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya sea que podamos o no discernir algunos aspectos de importancia doctrinal de esta enseñanza, ya sea que la comprendamos de manera completa y tratemos de tener todos los detalles o no los podamos entender por nuestra propia humanidad, sin embargo, como hijos de Dios, tal como lo ha hecho los verdaderos creyentes a través de la historia, nosotros debemos creerla. Creer esta doctrina, mis amados. No porque te predico un hombre, sino porque está enseñada y está afirmada en las Escrituras. Por supuesto, un milagro así no es demasiado difícil para el Dios que creó el universo. No dice, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios fue concebido por obra del Espíritu Santo? Es que no es difícil para Dios, mi amado. Tú y yo tenemos problemas que creemos que son tan difíciles que a veces creemos que ya nada puede hacerse o que ni siquiera Dios puede hacer algo. Pero cuando estudiamos el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, claro que es difícil para nuestra mente humana tratar de entender. Cuando pones delante de Dios tus problemas que son una montaña y dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a salir de esto? Hermanos, debemos entender que tanto esta doctrina del nacimiento virginal como nuestros propios dilemas y nuestros propios problemas no es demasiado difícil para Dios, que creó el universo, hacer lo que Él hace. Creó el universo, eso es un milagro, hermanos. Solamente un Dios todopoderoso puede hacer eso. ¿Por qué limitarle al Señor a dudar de que cómo es que nació por obra del Espíritu Santo? ¿Qué es para Dios? Creó el universo y todo lo que hay en él. Todo lo que afirme que un nacimiento virginal, que afirme que el nacimiento virginal es imposible, entonces esa persona está confesando su propia incredulidad en el Dios de la Biblia. Voy terminando. No obstante, además del hecho de que las Escrituras enseñan el nacimiento virginal, podemos ver que es doctrinalmente importante. Y si vamos a entender la enseñanza bíblica sobre la persona de Cristo correctamente, es importante que empecemos con una afirmación que Dios mediante la estaremos estudiando el día de mañana. Recuerde que estamos estudiando la persona de Cristo. En este momento estamos estudiando la humanidad de Cristo. Dentro de la humanidad de Cristo hemos estudiado el nacimiento virginal de Cristo. Y el día de mañana vamos a estar estudiando las debilidades y limitaciones humanas. Jesús tuvo un cuerpo humano. Señor, gracias por esta enseñanza. Yo te pido que tu pueblo tenga un anhelo de entender, Señor, tus enseñanzas profundas, que no se contenten con mensajes que pueden resultar solamente motivacionales, no, que quieran crecer, Señor, en tu palabra, en tu doctrina. Gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo, y el día de mañana, Señor, queremos aprender ese aspecto de tu humanidad, saber que tú, Señor, tuviste un cuerpo humano sin dejar de ser divino. Guardamos estas enseñanzas en nuestro corazón. Tu bendición sea sobre tu pueblo en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Hasta el día de mañana, si el Señor no viene antes. Dios les bendiga, amados. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información,
no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.